Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Gómez, soy estudiante de la Unidad Académica Preparatoria número 1 de la gloriosa Universidad Autónoma de Zacatecas, donde actualmente me especializo en Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy les voy a exponer un análisis crítico del cuento Macario, del famoso escritor mexicano Juan Rulfo. Y para iniciar a hacer un análisis tendré que plantear dos preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir el autor con el texto y cómo lo dice? Pues bien, el tema principal que permanece a lo largo de todo el relato es la supervivencia del más apto, la eliminación del más débil o, en una palabra, el abuso. ¿Cómo lo dice? A través del argumento. El argumento es un niño que es criado por su madrina tras la muerte de sus padres y en cuyo ambiente sufre y atraviesa toda clase de abusos. A su vez, este es explicado a través de la trama, que consta de tres subtemas principales: la debilidad, la condena y el engaño. Estos a su vez son abordados por medio de los personajes. En primer lugar tenemos al protagonista, que es Macario. Macario cuenta su propia historia, por lo que se trata de un narrador autodiegético, es decir, aquella voz narrativa que cuenta su propia historia a través de su propia perspectiva. Así pues, nosotros conocemos la personalidad de Macario y de los demás personajes por medio de su propia experiencia, de su propia percepción, de sus propios sentimientos, etc. Lo primero, sabemos, como ya dije, que Macario es un niño huérfano. Él piensa que el espíritu de sus padres se encuentra en el purgatorio. Su madrina es la encargada de su crianza. Ella lo alimenta, lo sostiene económicamente y, a su punto de vista, lo trata con la dignidad que se merece. Sabemos también que Macario es un niño con capacidades intelectuales limitadas, pues presenta algunas conductas peculiares. Por ejemplo, estrangular a las personas, ingerir toda clase de objetos para saciar su inagotable hambre, o golpear su cabeza en contra del suelo, las paredes, los muros, con el objetivo de imitar el sonido de un tambor. Su conducta es clasificada o vista por su pueblo como la conducta de un loco, estigma que no solamente se ve obligado él mismo a cargar durante toda su vida, sino también su madrina. Él sabe de su condición por medio de su madrina, pues confía en ella y cree que efectivamente él está loco. Su madrina, para reprimir sus conductas, toma algunas medidas un poco extremas, como por ejemplo amarrar sus manos con las barbas de su rebozo cada que éste sale a la calle, encerrarlo normalmente en su casa, encerrarlo en un cuarto cuyas condiciones son insalubres y precarias, y encomendarle a él la mayoría de las actividades domésticas, llenándose de coraje cuando éste no las obedece. Así pues, el pueblo y la madrina condenan a Macario. ¿A qué? A el infierno. Ellos argumentan que sus conductas son solamente mañas y que si sigue practicándolas, éste se irá al infierno, siendo el infierno entonces el mayor miedo de Macario, que a su vez es saciado, mejor dicho, apaciguado por Felipa. Gracias a las tareas, de acuerdo a las tareas que según Macario desempeña Felipa, entendemos que ella, además de ser una empleada doméstica, es la nana de Macario. Argumenta querer más a Felipa que a su propia madrina, y esto es porque a través de actos que él no entiende que son abuso,
Él no entiende que a través de estos actos le están abusando, sino que piensa que le ayudarán a evitar el infierno al que tanto le teme. Actos que claramente sobrepasan el límite tanto físico como emocional que debería de haber entre un niño y su nana. Así pues, Felipa logra sobrepasar este límite por medio del engaño, como ya lo mencioné, diciéndole que estos actos son para evitar el sufrimiento del infierno al que tanto le teme. Así pues, vemos que por parte de estos tres personajes hay diferentes tipos de abuso hacia Macario. Por parte de la madrina, abuso físico. Por parte del pueblo, abuso psicológico. Y por parte de Felipa, abuso sexual. Y bien, ¿cuál es entonces el problema que plantea el autor en este cuento? Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, propone que tanto en toda la biosfera, así como en la biosfera, como en cada uno de los ecosistemas, el más apto siempre sobrevive y el más débil muere o es eliminado. El problema es la malinterpretación de esta frase. Vemos aquí a la madrina, vemos en el texto a la madrina, al pueblo y a Felipa como los más aptos que van a eliminar al más débil, Macario. ¿Y por qué Macario es el más débil? Pues porque es diferente como gran mayoría, como muchas minorías que en la actualidad y desde siempre han vivido en nuestras sociedades. Minorías como las mujeres, los discapacitados, las minorías étnicas y la comunidad LGBT. Minorías que son vistas erróneamente como las más débiles, ya dijimos, por su diferencia. En este caso, el más apto o la más apta sería la sociedad que siempre tiende a oprimir o a eliminar a sus rivales más débiles. Esta concepción del mundo y de la sociedad es posible, también es posible, es observable en otras obras literarias como Romeo y Julieta de William Shakespeare, en la cual la minoría son las mujeres, oprimidas por los más aptos, que son los hombres. Si esto es un nombre de Primo Levi, en el cual la minoría más débil representa a la comunidad judía y a los más aptos a la comunidad nazi. O El lugar sin límites de José Donoso, en el que la minoría serían las mujeres, las prostitutas y los homosexuales, y la comunidad más apta serían los hombres. Así pues, Juan Rulfo nos exhorta a buscar una solución a esta problemática. Ya vimos que efectivamente este es un tema presente y atemporalmente interesante por lo que aparece en varias obras a lo largo del tiempo. Pero, ¿cuál podría ser la solución? Macario exhorta a sus lectores a pensar: ¿son verdaderamente tan importantes o tan grandes las diferencias que hay entre nosotros y las que consideramos minorías más débiles? Y si es así, ¿son más grandes o más importantes que las semejanzas que guardamos entre todos como humanidad entera? Eso sería todo de mi parte.